Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo webinar, en este lanzamiento de Sinatura, en el cual tocaremos algunos temas como beneficios de Sinatura versus heredera Helix tradicional. El día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Garcés, que es neumólogo con 17 años de experiencia como miembro de la Sociedad Peruana de Neumología, miembro de la American College, miembro de la LAT, miembro del ATS, y actualmente ejerce en la Clínica González y en la práctica privada, ¿no? Durante la ponencia, estimados doctores, estaremos haciendo una dinámica en la cual estaremos brindando algunas preguntas y los invitamos después de la ponencia a un breve cuestionario con algunas preguntas sencillas acerca de la ponencia y en el cual habrá algunos sorteos y algunas sorpresas para todos ustedes. Bienvenido al tan esperado lanzamiento de Sinatura. Doctor Garcés, le doy pase, por favor. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches con todos. Agradezco la oportunidad para poder dirigirme a ustedes y en esta ocasión vamos a hablar sobre un producto innovador acá en nuestro país. En otros lados ya se ha establecido su eficacia y su enfoque va más que todo a combatir el síntoma principal, que es la tos. Pero para eso tenemos que hablar un poquito de tos y para los cuales hemos preparado una pequeña ronda de conocimientos que mayormente ustedes ya saben, pero les hago recordar. Cuando como un síntoma, sin embargo, en las últimas actualizaciones se habla ya como una especie de síndrome, una fenomenología, en los cuales se ha tratado de dar una clasificación por diversas características, uno tomando el tiempo, por la duración, por la causa, por el estímulo siendo voluntario o espontáneo, por la sensibilidad, vamos a hablar sobre este punto un poquito más detallado, y por sus características fisiológicas, por su intensidad o por los diversos tipos de patrones que se ha querido caracterizar durante el tiempo en este ítem. Pero lo que es cierto es que no existe un tipo universal de clasificación. Cuando hablamos de la tos, mayormente la clasifican por aguda, subaguda o crónica. En esto existen varios consensos, ¿no? Y depende de dónde se esté hablando. Pero mayormente se habla de aguda cuando es menos de 3 semanas, de 3 a 8 semanas en subaguda y más de 8 semanas en tos crónica. Sobre la tos crónica se ha escrito mucho como un problema básico en la consulta, es una de las primeras causas de consulta en muchas especialidades, tanto en pediatría como en medicina, neumología, otorrino, alergias, etcétera. Y se han hecho muchas guías, tanto la guía británica, la europea en general, la americana, la latinoamericana, pero en sí, a mí la que más me parece más consciente es la guía americana del American College, en el cual se hizo una reunión y se citó a muchas sociedades que mandaron sus expertos para tratar de hacer una especie de consenso y sacar una guía. Eso fue en el año 2006. Y se dio y se ha actualizado en el año 2016. Cuando hablamos de tos en sí, tenemos que hablar de que esto es una manifestación de una serie de receptores de acción rápida, de acción lenta, por intermedio de la fibra C, que llegan por intermedio del nervio vago al núcleo cortical, perdón, al núcleo medular, con una modulación cortical generando por intermedio de los músculos espinales, el frénico, el vago, una contracción brusca con una glotis cerrada.
Para eso se describen tres fases. La fase inspiratoria, la fase que acá vemos, en la fase inspiratoria, que en promedio se ha calculado 500 milisegundos, la fase de compresión de la tos y la fase de, expiratoria de la tos. Y esta se divide a su vez en la fase pico y en la fase meseta. ¿Por qué se habla de estas partes de la tos? Porque hay que diferenciar la tos propiamente dicha de lo que se ha descrito como el reflujo expiratorio. El reflujo expiratorio no es más que el mismo ciclo, solamente eliminando la fase inspiratoria. Y se describe de que una tos puede acompañarse o precederse de varios reflejos expiratorios, y esto es lo que se ha tratado de medir. Y esto es muy importante porque uno de los parámetros de medición es la frecuencia de la tos, y hasta el momento, por más que se ha tratado de hacer una medición por diversas características, sigue predominando el conteo humano de la tos por diversos aparatos, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir conversando posteriormente. Cuando hablamos de la tos, hablamos también en la clasificación de la hipersensibilidad, y que no es otra cosa más que un trastorno caracterizado que se desencadena por diversos factores, ya sean térmicos, mecánicos, químicos, que genera una patología en el sistema nervioso alterado. Y se producen unos fenómenos que llamamos la alotusia, que no es más que el reflejo de tos generado por estímulos que habitualmente no producirían tos. O cuando hablamos de hipertusia, ese mismo estímulo que debería generar una tos, pongámosles de un grado 4, se presenta en el individuo con un grado 9. Eso es una hipertusia, o la hipotusia, en el cual el reflejo que generaría tos no se presenta. Para esto, esta tos se ha indicado o es válido usar medicamentos neuromodulares como la gabapentina, mitritilina o la pregabalina. Cuando hablamos de medida fisiológica de la tos, se ha tratado de ver sus características, y para esto se ha visto o se ha tratado de medir algunos parámetros. Uno de ellos es el flujo de aire. El flujo máximo en la fase expiratoria, más extensamente medida, hablamos de 500 milisegundos cuando hemos presentado el primer gráfico. ¿Y qué mide esto? Se ha tratado de que en una forma indirecta nos demuestre cuál es la funcionabilidad de los músculos respiratorios, su efectividad, y la limpieza de la vía aérea y lo DNA para la extubación incluso. Puede alcanzar 800 litros por minuto. Otro parámetro a medir es el flujo de la fase compresiva, es cuando hablamos de la segunda parte de la tos, y que mide 0.30 segundos en un promedio de personas sanas, que mediría por intermedio de este factor la función laringea deteriorada, ¿no? El otro parámetro que se ha tratado de ver es por la presión, y para esto se usa la presión gástrica, ¿no? Se ve el reflejo de la presión intraabdominal y se usa un catéter de balón. La evaluación que hace este tipo de factor es también de los músculos expiratorios, y presiones gástricas mayores de 300 milímetros de mercurio ya habla de una alteración. Lo otro es la electromiografía, ¿no? Es para ver la efectividad de los músculos accesorios en sí. Por último, el sonido. Esto me hace recordar de que desde hace ya más de 10 años vi un artículo en el CHES en el cual se trataba de incluso por las características, ya sean de hertz, amperaje, etcétera, del sonido, ¿ya? Una ingeniería del sonido más propiamente dicha, se ha tratado de dar una característica por ejemplo, en niños asmáticos de los sibiladores transitorios, y trataron de darle un patrón sonoro para diferenciar niños que en un proceso evolutivo desarrollaban asma y los cuales no eran asmáticos, sino solamente eran unos sibiladores transitorios, ¿no?
Cuando hablamos la tos, se ha utilizado una serie de instrumentos, se ha utilizado patrones, se ha utilizado especie de flujómetros y se ha utilizado algunos instrumentos como los cuestionarios, ¿no? El cuestionario, que ustedes dentro de un ratito lo voy a mostrar, es el Leicester, que es el más, Leicester, perdón, que es el más conocido. eh, Se ha tratado de medir la tos por intermedio de su frecuencia, que es lo más usado. Incluso el grupo Cayetano trató de hacer un equipo donde se trató de medir la intensidad de la tos como un parámetro de evolución terapéutica en pacientes con EPOC, ¿no? La evaluación de la tos requerirá estos instrumentos, ¿no? Como ya mencioné, para medir flujo, medir sonido o patrones motores. Eh, la frecuencia y la intensidad son parámetros para medir gravedad, pero sin embargo, a pesar de todos estos estudios o estas publicaciones, no hay datos validados de estos métodos. Cuando hablamos del presente y del futuro, porque tenemos una pequeña referencia bibliográfica del año pasado, el patrón mesurable, como ya lo mencioné, es la frecuencia, ¿no? En esto ya habíamos hablado los diversos cuestionarios. Acá está el cuestionario que dije, el Leicester. Bueno, este es una copia de este cuestionario que mide más que todo la tos en relación a la calidad de vida del sujeto. Hay otros cuestionarios que miden intensidad, ¿no? Pero este creo que es el más validado hasta el momento, o, bueno, dentro de lo que podemos llamar validado. Esto es Vitaloyac, se llama, para medir la tos. Son los electrodos que se colocan al músculo, se coloca este dispositivo, se le coloca al sujeto dentro de la cavidad y se trata de medir la frecuencia de tos, intensidad y otros parámetros. Estos instrumentos hasta el momento, bueno, no son de uso popular, pero demuestran una tendencia a la estandarización de la medición de la tos. Cuando hablamos de la tos, hablamos ya más propiamente a nivel farmacológico. Se ha tratado de disminuir este fenómeno por diversos tipos de fármacos. Dentro de esto están los mucolíticos, en los cuales se trata de disminuir la viscosidad de la secreción mucosa para su fácil expulsión. Dentro de estos tenemos los tiólicos, el más conocido la acetilcisteína, carbocisteína, sitiolona, mesna, ¿no? Los mucolíticos, los derivados de la basicina, la bromixina, el ambroxol, la damexina. Y cuando hablamos ya de expectorantes, en el cual se trata de disminuir el mecanismo por la eliminación de las secreciones y que tienen más una función irritante para facilitar la secreción del esputo, y en estos se basa en una acción refleja que incrementa la actividad de las glándulas bronquiales, ¿no? Acá está la emetina, por ejemplo. Y ya más propiamente hablando del tema, y hablamos de los antitusígenos, que los podemos dividir en los opiáceos y no opiáceos. Entre los primeros, la codeína, la hidrocodeína, noscapina, y antitusígenos sintéticos como el dextrometorfano o dimemorfano, que no es tan conocido, pero es como el dextrometorfano. Y los no opiáceos, la clopirastina, la levoclopirastina, la levropipicina, que tienen algunos efectos, la oxolamina, que tienen efectos antiinflamatorios, broncodilatadores, incluso hasta un efecto pequeño antihistamínico. Cuando hablamos de antitusígenos, ya tenemos, ya más propiamente, se hablan de combinaciones de hierbas, y dentro de esto se ha buscado una serie de fármacos, de compuestos, perdón, en los cuales sea lo más naturalmente posible. Entonces, se trató de buscar una serie de compuestos a
asignados a esto, y acá vamos a hablar más de lo que nos lleva a reunirnos, que es el Sinatura. El Sinatura, vamos a decir cuál es su historia, cómo salió este producto, cuál es el mecanismo en el cual trabaja. Vamos a presentar algunos estudios no clínicos que hablan más que todo las características propias de la asociación y los estudios clínicos, y por último algunas referencias de sus componentes con otras patologías. Cuando hablamos en la información del producto, es un medicamento que tiene dos componentes. El Rhizoma coccidis, ¿ya?, que es una especie de raíz, y el extracto de hiedra común, que es el Hedera-Elis, que usted ya lo conoce. La raíz 0.8 miligramos por mililitro y 2.6 en el Hedera-Elis. La indicación, como ya hemos comentado, es para el alivio de la tos, por diversos mecanismos que vamos a ir analizando. Puede usarse para cuadros inflamatorios crónicos por sus características. Se da 3 veces al día, 5 mililitros de 2 a 6 años, de 10 mililitros de 7 a 14 y 15 mililitros 3 veces al día para mayores de 15 años. Se puede dar a partir de los 2 años. Vienen en sachets, como sobrecitos de 10 mililitros, de 15 mililitros, y frasco de 100, 150 y 200 mililitros. Para la designación, o mejor dicho, para determinar cuáles eran los productos más efectivos para nuestro objetivo, comenzaron con 300 candidatos, ingredientes a base de plantas tradicionales, y por ejemplo, el Rhizoma coccidis se ha utilizado en diversas cosas, si ustedes buscan en la literatura, para trastornos migrañosos, para trastornos, infecciones virales, para trastornos psiquiátricos. Incluso se ha tratado de darle una significancia terapéutica con esta molécula para el HIV. De estos 300 candidatos, quedaron 30 candidatos, y esta selección se hizo en base a sus propiedades fisiológicas. Y de estos 30 candidatos quedaron 12 candidatos en la etapa 3. Para el último, seleccionar por las características, ya sea antiinflamatorias, broncodilatadoras, antitusígenas, que la simbiosis de Hedera-Elis con coccidis rizoma era la más efectiva. ¿Cómo se lo vamos a demostrar? Acá están los 12 componentes últimos, y se ve que la sinergia del Hedera-Elis, acá es como el Levi, y el Rhizoma coccidis, logra la significancia, el mejor efecto sinérgico en varios parámetros que vamos a ir desarrollando. El compuesto base es la alfa-aderina en el Hedera-Elis, que ustedes lo saben, y la berberina en la raíz. La historia, ya hemos hablado un poquito, uno viene de Asia, otro viene de Europa. En Europa el extracto de hierba ya es conocido en todo el mundo por su efecto secretolítico y espasmolítico por su función beta-adrenérgica. Sin embargo, el Rhizoma coccidis también se conoce como coccidis japónico, y tiene otra serie de nombres, más que todo asiáticos. Se encuentra en el oriente, entre Japón y China, y que tiene varios efectos antiinflamatorios y también expectorantes, ¿no? Y por lo tanto antitusígenos. Incluso tiene una acción antifúngica, principalmente. Cuando hablamos del mecanismo de acción, como ya había mencionado, había adelantado un poco, el Hedera-Elis tiene una acción beta-adrenérgica, ¿sí? Y un efecto secretolítico, generando un aumento en la AMP cíclico. Acuérdense cuál es el proceso inflamatorio, ¿no? Y un efecto broncodilatador,
reduciendo el calcio interno causado por el aumento del MP cíclico, y esto genera una obstrucción. Entonces, aquí lo que se hace es aumentar el MP cíclico para producir a la larga una relajación muscular y una broncodilatación. Mecanismo similar, pero por otro medio, por inhibición de la fosfodiesterasa 4, muy importante en el EPOC, como lo vamos a ver después, en el cual se produce una reducción del calcio intracelular causado por el MP cíclico, y se produce una inhibición de esta enzima para poder generar el incremento de y producir a la larga también relajación y broncodilatación. También tiene un efecto antiinflamatorio por inhibición de la 5-lipooxigenasa por intermedio de las taquicininas, ¿no? 1 y 2. Acá podemos ver más gráficamente cómo actúan ambos componentes, la hedera hélice, inhibiendo la internalización del calcio con aumento del efecto beta-2 adrenérgico, generando el incremento del MP cíclico y con la consecuente relajación del músculo bronquial, ¿no? Y aumento de la expectoración por aumento de la secreción surfactante. Y si lo vemos por el mecanismo del rizoma coctis, una inhibición de la 5-lipooxigenasa con la producción de taquicininas, inhibiendo a la fosfodiesterasa 4, incrementando a la larga el MP ciclo y también con un efecto antiinflamatorio, ¿no? Cuando hablamos de esto, hay que presentar los estudios no clínicos. Y acá en esta diapositiva se hace lo que ya mencioné, la selección progresiva de cómo se llega a esta simbiosis, los 300 candidatos que pasan a 30, al final 12, buscando entre estos la mejor sinergia en estas características antitoxígena, antiinflamatoria, broncodilatadora, con menos efectos colaterales, y encuentra que la asociación es el que presenta la mejor característica. Acá, una vez más, la evaluación de los 12 candidatos, ¿no? Se hace, esta fue la prueba en ratones, evaluando con el rojo de fenol, que se mide fotométricamente, y se ve de que tiene el mejor resultado. Esto, más que todo, son medidas en las cuales se va incrementando. Este es el control, este es la era Eric Sola, y este es la asociación en los cuales se va midiendo la acción expectorante que mejora conforme se incrementa la concentración comparativamente al grupo control y al grupo de era Helix. Con respecto a su acción antitusígena, se ve el efecto antitusígeno de Ledera-Elis, el Coctis rizoma, comparada con otras sustancias naturales, ¿no? Se hace en conejillo en indias y se hace con el control de los eventos tusígenos durante 15 minutos, inducidos por un irritante como el ácido cítrico. Acá se ve también cómo la asociación, comparada con el control o con extracto de hierbas, tiene mejor efecto antitusígeno, ¿sí? Conforme incluso se va pulseando la dosis adecuada de la simbiosis. Para esto se utilizó un conejillo de India, se contó el número de toses igualmente durante 15 minutos desde el inicio del irritante, ¿no? Estos resultados de signatura tienen un potente efecto antitusígeno y lo comparan incluso con la codeína. Como efecto antiinflamatorio, es más, se hace la prueba con el ratón, ¿no? Poniéndole el aceite de crotón
en la oreja del ratón, se mide el grosor de la oreja y se pone el medicamento y se ve el efecto antiinflamatorio. Además, lo tratan de incluso de equiparar a un efecto antiinflamatorio con la indometacina, ¿no? Y se ve buenos resultados. Respecto a los estudios no clínicos, se trata de ver los efectos adversos. La prueba neurofarmacológica, se ven 40 parámetros, se examinan reacciones conductuales, actividad motora, el sistema nervioso central, factores de postura, coordinación motora, tono muscular, reflejos, y se ve de que la simbiosis no presenta reacciones patológicas importantes, ¿no? Contracciones, temblores, y se ve que es neurofarmacológicamente, se comprueba que hasta la dosis de 2.000 miligramos por kilo de peso por vía oral no tiene efectos secundarios de este tipo. Con respecto a los efectos cardiohemodinámicos, se utilizó un estudio de 4 semanas de aclimatación, 4 días de administración de la medicación, y tampoco se vio efectos significativos, ¿no? En la primera, segunda, cuarta, hasta las 24 horas después de la dosis. Tiene una buena tolerancia sistémica hasta con 1.000 miligramos por kilo de peso. No se observó ninguna reacción secundaria, tanto en la presión sistólica, diastólica, en la frecuencia cardíaca o en diversos intervalos como el RR, el QT, el QRS, y tampoco en la temperatura corporal. Según estos resultados, el nivel del efecto cardiovascular hasta 1.000 miligramos por kilo fue bien tolerado. Hablamos de toxicidad. Se realizó un estudio en ratones con 1 o 2 cápsulas al día, con un nivel de 1.000, 2.500 hasta 5.000 miligramos por 20 mililitros por kilo en 30 animales, de los cuales 5 eran machos y 5 eran hembras. 5 días de adaptación, 1 día de prueba y 2 semanas de recuperación. En estas condiciones, la administración única de 5.000 miligramos por kilo causó la muerte de un macho y una hembra, ¿no? Pero no era un fenómeno recurrente en la mayoría, y se veía de que era esperable, dado esa sobredosis de medicación. Esto nos revela de que es un medicamento seguro, ¿no? No se observaron signos de toxicidad mayor a dosis altas de 5.000 miligramos, que es una dosis bastante alta de la medicación. Acá se trata de generar modelos inflamatorios pulmonares usando un componente que es el polvo asiático. Se utilizaron modelos de ratón. Acá el polvo asiático le generó una inflamación que a la larga simula una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se le da el medicamento. En términos generales, esta asociación disminuye el proceso inflamatorio, se ve en cierta forma una disminución del estrés oxidativo que se produce dentro del EPOC, y también se ve que modula la reacción inmunológica, tanto nata como adaptativa. Este es el ensayo no clínico, el vehículo de control, ¿sí? La inflamación por lipopolisacáridos y por el polvo fino, ¿ya? Y se ve el efecto a diversas dosis de Signatura, como un
un disminuyente en el desarrollo de la activación y del el número de células, ya sean macrófagos, y por lo tanto de citoquina proinflamatorias. Acá los dos componentes generadores de esta enfermedad reproducida por lipopolisacáridos y por el polvo fino. De igual forma, se hace un conteo celular, CD4 y CD17, en el cual se ve una disminución de estos con el medicamento comparativamente a lo que se presenta con el fenómeno del polvo fino y el control y los lipopolisacáridos, y se ve una buena reacción del signatura en los tres componentes, ¿no? Acá se hace una medición de la interleuquina 17 y se ve también un efecto que disminuye la función de la TH17, ¿no? Este es un linfocito regulador, ¿no? Y se produce una disminución de generando una disminución inflamatoria a la larga. Y bueno, acá está el efecto comprobativo del efecto del polvo fino, del número de grados de inflamación antes y después de esto, lo cual comprueba que es un irritante que a la larga lleva a producir EPOC en estos experimentos. Este es un cuadro que muestra el control, la ovolumina y el polvo asiático, y se le ve el polvo asiático con la ovolumina, pero le van agregando 25 miligramos por kilo de signatura, y se va viendo que se produce un cambio de disminución, que tanto se asemeja casi al control del proceso inflamatorio a la larga. Respecto a los estudios clínicos, era un estudio de fase 3 en que se evalúa la seguridad del signatura en jarabe con pacientes con infección aguda de las vías respiratorias altas, como una bronquitis o una inflamación también crónica, una bronquitis inflamatoria crónica, realizado en el año 2010, ¿no? Es un estudio paralelo multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, comparado con principios activos. 235 pacientes, de los cuales el grupo de tratamiento 129 y 126 el grupo control. Con respecto a los resultados, la eficacia, se ve un índice de valoración por la mejora global del paciente. Un investigador realiza esta valoración por 5 pasos, que después lo vamos a presentar en un gráfico. El índice de valoración considera la mejora progresiva por autocambio de grado para 4 síntomas en su punto final, y un índice de recuperación completa de los síntomas por un periodo de recuperación. Ok. La seguridad, pocas reacciones adversas, poca alteración de los signos vitales, un examen clínico patológico adecuado, se hace un electrocardiograma y el examen físico correspondiente a los pacientes. Signatura con este compuesto, que es el Prospan, que es un extracto comparativo de otras hierbas, y se ve de que el signatura, con respecto a la tasa de curación con alivio completo, tiene 27% comparado con el 20% del Prospan. La mejora se cura 29%, la mejora 23%,
una ligera mejoría en el 11% y una exacerbación en el 8%. Signatura al final muestra que tiene 27.1% de curación completa y una mejoría del 80% de los síntomas. Acá Signatura muestra una mejor eficacia que la hierba común en la bronquitis crónica. Con respecto a lo que es el esputo, Signatura, por su mecanismo, una tasa de curación total de 35%, casi 35% en el estudio del libro del esputo, y una tasa de curación total de 43%. Signatura mostró más eficacia que la hierba común, ¿no? Que el Prospan era él. Bueno, acá le llaman por la marca, pero es por la hiedra, ¿no? Con respecto a los estudios clínicos de seguridad, la asociación, las reacciones adversas que presenta son gastrointestinal, un bajo porcentaje, 1.7%, no de 2, dentro de las cuales destaca la náusea, los vómitos o el dolor abdominal que no se registra. Y con respecto a los neurológicos, se puede presentar mareos. Este es un estudio clínico de vigilancia posterior en el cual se toma un periodo del 2011 al 2015 de 606 pacientes y se da una dosificación promedio de 330 mililitros, en los cuales se ve la acción del sujeto, al cual se administra y se les hace un seguimiento. El resultado fue que las reacciones adversas presentadas en estos sujetos fue mínima, ¿no? Fueron 16 casos de 606. No se reportó ninguna reacción crítica. Se reportaron 4 casos de reacciones adversas inesperadas, trastornos gastrointestinales y trastornos mentales, 1 caso. La incidencia de reacciones adversas en estos 16 sujetos con trastornos fue muy, muy baja, ¿no? Ninguna reacción crítica, como ya se mencionó, y la incidencia en general se considera no muy significativa. El resultado, la evaluación de la gravedad de estas reacciones adversas eran leves en la mayoría de los casos, los 16 casos, ¿no? Ya hablamos de la efectividad, se habla de 5 etapas, curación completa, que tiene un buen efecto, un mayor porcentaje de los pacientes que usaron la asociación, ¿no? En conclusión, se puede decir que el informe de caso durante este periodo no se encontraron alteraciones de la seguridad y la efectividad de Signatura que pueda generar problemas mayores o críticos en el paciente. Este es un esquema de la revista europea del 2008, en el cual vemos cómo el humo de cigarrillo, ¿no? Ustedes saben muy bien que el humo de cigarrillo se une a los Toll-like receptores a nivel del epitelio, ¿no? Generando una serie de quimoquinas y citoquinas. Acá están las citoquinas de modo 9, 10, 11. Y por el otro lado, este estímulo genera una activación del factor de crecimiento beta, que a nivel del fibroblasto llega a producir una fibrosis. A nivel de las citoquinas, de las quimoquinas, actúa a nivel de las células TH1 y los linfocitos T citotóxicos, generando una destrucción del parénquima y se genera el enfisema, ¿no? Se produce una activación de las células dendríticas, de las células presentadoras, a nivel de los macrófagos, y se produce también la activación de los receptores de las quimoquinas, produciendo una producción y un incremento del estrés oxidativo con la consecuente producción de las proteasas, alterando el parénquima, ¿no? Y la inflamación
produciendo una hipersecreción mucosa y una quimiotaxis de las células inflamatorias, ¿no? Y se va generando el círculo vicioso de este proceso en el EPOC. Y bueno, estos son los parámetros en los cuales el ensayo clínico o los parámetros de inclusión, el TIFE-NO, el FB1, FBC menor de 0,7 en individuos de 40 a 75 años con antecedente de tabaquismo, con síntomas de tos o esputo durante más de 3 meses, criterio de bronquitis crónica. Y se hace el estudio, la descripción sintomatológica de estos pacientes y se ve que el puntaje final de sintomatología comparado con los controles, que el Signatura tiene una alta efectividad. Antes y después del tratamiento, el SCORCAT para EPOC ya muy conocido, y se ve de que disminuyen sus índices. Con respecto al San George, esto es para ver calidad de vida. Igualmente se ve la alteración, cuanto más alto el puntaje, menor calidad de vida aquí, y se ven los valores iniciales y después de la administración del medicamento, después de 12 semanas, y se ve los efectos de la sinergia que reducen estos parámetros. De igual forma, en lo que es bronquitis y EPOC, entonces podemos decir de que este es un medicamento muy coadyuvante a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o los procesos inflamatorios en general, y que puede servir sinérgicamente para el éxito antiinflamatorio, hasta sinérgico broncodilatador para el manejo de estos pacientes con EPOC. Y bueno, estas son las escalas que se utilizaron, ¿no? Algunos marcadores como la proteína C reactiva, los niveles de proteína C reactiva son relativamente más altos en los pacientes con EPOC y se ha demostrado que disminuyen con el tratamiento de 12 semanas con Signatura. De igual forma, el nivel de fibrinógeno en el plasma se vio de que se reduce con el uso de la asociación. Algunos documentos de referencia en los cuales el compuesto básico de la berberina se ha descrito como un inductor de la inhibición con el virus incisional respiratorio que puede generar una reactividad bronquial mayormente en niños y se asocia mucho a asma bronquial, ¿no? Estas son una serie de artículos que se van presentando con respecto a las moléculas de la asociación, acá uno con la Edera-Ellis, ¿no? Con respecto a la protección contra la influenza y otros tipos de virus, ¿no? Y la combinación de el antitusígeno, bueno, este artículo habla ya más propiamente del producto, ¿no? Y bueno, esto está en chino, esto sí no sé qué era, pero es de la coctidis, el rizoma coctidis, por su origen, ¿no? Acá es un artículo académico en el cual se trata de ver la comparación con la acetilcisteína como mucolítico de la Edera-Ellis, ¿no? Y tenemos más acciones comparativas de la hiedra común, de la Edera-Ellis con Ambroxol. Ustedes ya durante su experiencia ya lo han visto, ¿no? Bueno, yo creo que quedaríamos para las preguntas para poder desarrollar un poco más los conceptos que quedan en el aire. Gracias a todos por la participación y empezamos con la ronda de preguntas. A ver, doctor, por acá hay una pregunta que han hecho. La primera dice,
Nos pregunta, buenas noches. ¿Sinatura tiene estudios en tos por COVID-19? Es la primera pregunta, doctor, que nos hacen. No tiene por lo menos nada que haya leído, ¿no? De la asociación con respecto a esto. Pero podemos dar una deducción. En el COVID-19 se produce una hipersensibilidad, eh, en el post-COVID, mejor dicho. Creo que a eso va la pregunta, ¿no? Ahora que está tan de moda esto del síndrome post-COVID. En el post-COVID, lo que se ve es una hipersensibilidad de los nervios de la vía aérea, en el cual se produce un proceso inflamatorio subcrónico y en cierta forma el efecto antiinflamatorio tendría que ser probado, ¿no? Acuérdense que se produce el Cocktail rizoma tiene este efecto antiinflamatorio que incluso se ha comparado con un efecto de la indometacina, ¿no? Habría que probarlo, sería algo bastante interesante, ¿no? Sin embargo, puede coadyuvarse con fármacos neuromoduladores. Yo lo he usado y he tenido buen efecto con esto, específicamente con la gabapentina, pero sería interesante ver esta asociación, ¿no? De estos fármacos con Sinatura, ¿no? Para ver qué tanto remite tanto en intensidad como en frecuencia lo de la tos. Sería interesante. Ok, doctor. Y la otra pregunta también que nos hacen es, ¿cuál es la edad ideal y y desde qué edad, obviamente, se puede utilizar, ¿no? Sinatura. Bueno, ya lo mencionamos en una de las diapositivas, a partir de los 2 años, ¿no? De 2 años para adelante. Ok. Después otra pregunta muy buena. Bueno, nos felicitan por la exposición. Eh, Nos dicen, si la tos no fuera de origen respiratorio, sino a causa, obviamente, Medicamento. como reflujo gastrointestinal o por algún uso de antihipertensivos, ¿no? Me imagino que debe ser por los inhibidores SECA, que son los que producen Claro. este tema de la tos, ¿no? Es útil el uso, en este caso, de Sinatura? No, no. Cuando hablamos de manejo de tos, hay que traer a la etiología, a lo que lo causa. Si tiene un reflujo, hay que trabajar el reflujo, hay que tratar el reflujo. Si es un medicamento por antihipertensivo, bueno, hay que suprimirlo y variarlo ahora en una serie de medicamentos, ¿no? Losartán, etc. Entonces, el manejo va por la modificación del factor que causa la tos, no bajar la tos. Es más, la tos, en cierta forma, hasta en cierto punto, es un mecanismo natural de protección que hace una limpieza de la vía aérea, ¿no? Se produce un estímulo de la zona irritativa por intermedio del vago, va al núcleo solitario, se produce la modulación cortical y se produce por vía eferente nivel frénico, se produce la cierre de la glotis y la compresión de los músculos torácicos, produciendo el pico flujo de tos y se produce la limpieza. Es un mecanismo de limpieza, en cierta forma. A veces no es indicativo parar la tos, depende del caso. En niños, dar un antitusígeno involucra ver consecuencias de esto. Entonces, no puede darse un antitusígeno porque simplemente tiene tos. Hay que ver en qué contexto se da eso. Entonces, tratar el origen, no. No es cosa de que tiene tos y le doy un antitusígeno, no. Sino hay que tratar el origen y ver hasta qué punto la tos es conveniente dentro de, el proceso del paciente, ¿no? La tos es un mecanismo
hasta cierto punto de reflejo, de defensa en ciertos casos. Ujú. Doctor, después nos preguntan, por ejemplo, pacientes que consumen antidepresivos, ¿se puede utilizar? Y bueno, esto es un componente más que todo natural. No se ha visto, como se presentó en los cuadros, reacciones adversas importantes, y neurotoxicidad no se ha determinado. Las cifras son muy poco cuantificables con respecto a estos casos. Y si buscamos un antidepresivo, ¿no? Como la sertralina, que se produzca un efecto sinérgico con esto, no se ha visto. No tendría ninguna contraindicación. Ok. Y después nos preguntan, personas que sufren de alergia, ¿se puede recomendar el uso de Sinatura? Bueno, la alergia es una hiperinflamación, digamos así. Eh, si hablamos de alergia, hay que ver en qué órgano se produce, ¿no? Y mayormente, cuando hablamos de alergia, hablamos de TH2, ¿no? Ustedes saben que existe una inmunidad innata y la adaptativa. Estamos hablando de la adaptativa, pero que genera, ustedes si recuerdan el mecanismo por el cual se produce alergia, tiene varias vías en realidad, ¿no? Pero todos llegan a un proceso de un incremento de citoquinas, que se produce una degranulación de los mastocitos, un incremento eosinofílico, y se puede generar estas partículas por intermedio de cierta inmunoglobulina, sobre todo la inmunoglobulina E, una degranulación mayor. A este nivel no se ha visto un efecto del fármaco que he presentado. Se ha visto una disminución de los TH17, que es un linfocito de tipo regulador, pero no se ha visto a nivel del TH2. Se ve hasta cierto punto por intermedio en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede interferir en la actividad del TH1, pero y a nivel antiinflamatorio por disminución de la histamina, eso no lo tengo referido en la literatura que se ha revisado. Ok. Doctor, y nos preguntan también si ha sido estudiada su efectividad, el caso de Sinatura, en pacientes adultos mayores, y si no habría ningún problema en poder indicarlo. El estudio que se presentó y se vio hasta pacientes de 75 años, Mm, ¿no? Y más allá no hay una referencia mayor, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, hay que ver el caso, depende del paciente. Si es un paciente con mucha comorbilidad, si es un paciente que no tiene mayor patología, no creo que haya ninguna contraindicación de usarlo, ¿no? Cada paciente es individual, así como cada fármaco tiene una adaptación individual al paciente, ¿no? así es. Después nos preguntan, eh, Sinatura para tos seca productiva o para ambas, y nos preguntan la misma persona si el Hedera Helix tradicional es igual, o sea, si en el caso, perdón, si Sinatura es igual o mejor que el Hedera Helix tradicional. No, o sea, ahí mostramos los gráficos de comparación de la Hedera Elis, el grupo control y el Sinatura, y se evalúan varios parámetros, ¿no? El efecto antiinflamatorio, expectorante y antitusígeno. Y en todos ellos se ve que la asociación
tiene una sinergia de efectividad mayor, ¿no? En los grados de comparación. Entonces, eso lo presentamos. Ok. ¿En tos de fumador se puede utilizar, doctor? En tos de fumador. Bueno, el tos de fumador. La tos de fumador, me hablas de un paciente con bronquitis crónica, un paciente con POC, ah, lo que habitualmente es un EPOC, ¿no? El tabaco te lleva un EPOC y esto se puede usar en EPOC como un coadyuvante, ¿ah? No como un tratamiento único, nuevamente como un coadyuvante. En ningún momento he dicho de que Sinatura se usa para EPOC solo, ¿no? Existe una serie de elementos terapéuticos que hay que evaluar. No es que esté diciendo que el Sinatura es el medicamento del EPOC, ojo, es un complemento de esto. Y la tos del fumador, pues depende, ¿no? Porque el tabaco también puede generar una hipersensibilidad faríngea e incluso traqueal, ¿no? Y en ese caso sí se puede usar, ¿no? Como lo dije, y asociado a un neuromodulador como la apetina, metilquilina, se puede usar. Ok. Después hay una pregunta, pero no la entiendo muy bien, pero dice, ¿los estudios mostrados son de Sinatura o de cada componente? Mostramos los estudios de la comparación de Sinatura con otros componentes. Ujú. Ya. Sí. Y después nos pregunta, Sinatura está aprobado por la FDA. Que está aprobado, si no, no lo podría estar presentando. Exacto, exacto. A ver, vamos a ver si hay otra pregunta por acá. Ah, acá hay otra. Nos dice, ¿el medicamento se puede administrar, en este caso, Sinatura se puede administrar a niños y qué tan seguro es? Sí, se puede usar a niños desde los 2 años, tiene una alta tolerabilidad, pocos efectos, y pocos efectos adversos, casi no se reportan muchos efectos adversos, ¿no? Depende de la dosis que se use, ¿no? Pero Exacto. sí es seguro para usar en niños. Ujú. Es un elemento natural prácticamente. Ok. Acá, bueno, no es una pregunta, sino nos ponen un colega médico, dice, no, es un producto que promete, nos pone. Bueno, eso es cierto. Eso es muy cierto, muy cierto. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizarle al doctor Garcés? Bueno, para hablar de tos es un mundo, ¿no? Recomiendo que vean la guía del CHE, del American College. Está muy práctica, tanto para adultos como para niños en tos crónica. Y van a poder discernir varias incógnitas con respecto a esto, ¿no? Como digo, la tos ya no se está viendo solamente como un síntoma, sino ellos lo catalogan como una fenomenología, ¿no? Y distribuye las características por pico flujo, duración, intensidad, y tratan de medirlo por diversas formas, ¿no? Para eso están los equipos, el Vitaloyac que les dije, ¿no? Incluso les mencioné del equipo que el Grupo Cayetano trató de hacer para medir la tos como un elemento de monitoreo de evolución, ¿no? Por frecuencia. Y eso es lo más validado que hay hasta el momento, con algunos cuestionarios relacionados a calidad de vida o el grado de gravedad, ¿no? Viendo la etiología de la tos. Claro, claro. Doctor, y en el caso, por ejemplo, ah, una de las preguntas que hicieron uno de los médicos, en el caso de, como que de repente no tenían muy claro la acción, en este caso de Sinatura, ¿podría usted recordarle básicamente o sea, la cobertura que le brinda para el tratamiento de la tos? Porque por ahí hubo una pregunta que, como que usted también dijo, no, el tema de la acción
mucolítica, expectorante, broncodilatadora, ¿no? Creo, creo que hay un esquema espérate, no puedo retroceder la diapositiva, pero básicamente lo que hace por intermedio de los dos componentes es un incremento del AMP cíclico, ¿ya? Uno a nivel de desoxión beta adrenérgica, como es la hedera-Helix, produciendo al final un efecto broncodilatador y un efecto mucolítico al incrementar el AMP cíclico, y por el otro por la inhibición de la fosfodiesterasa 4, en el cual esta enzima disminuye este componente de MP cíclico, y lo que se hace es inhibirla para que se incremente y por lo tanto tenga también un efecto de relajante muscular, ¿no? Bronco relaja la musculatura lisa y tiene un efecto a nivel de la 5-lipoxigenasa. Acuérdese la cascada del ácido araquidónico, donde interviene esta enzima y se produce la rama de los prostaglandinas, tromboxanos, y genera un efecto antiinflamatorio por este componente, por el rizoma coccidis, y incluso lo han comparado, presenté una diapositiva en el cual lo comparan con el efecto antiinflamatorio de la indometacina, ¿no? Sí, y es en realidad impresionante el efecto que ejerce el Coptic rizoma, ¿no? Porque tiene tiene muchísimas revisiones, inclusive para manejo Es, antiinflamatorio, ¿no? No es solamente, una, bueno, respiratorio, ¿no? se le ha buscado una serie de efectos, ¿no? Desde la China milenaria, porque este es un compuesto antiquísimo, antiquísimo, tiene más de 1000 años. Si ustedes buscan literatura del rizoma coccidis, y van a ver que lo han usado, o lo usaban los chinos incluso para trastornos, para enfermedades venéreas, para trastornos mentales, para esquizofrenia, para infecciones, una infinidad de tentativas terapéuticas para este compuesto, para esta molécula, ¿no? Y, Y- y Inclusive hasta aparentemente su en efecto acné vulgaris, ¿no? antiinflamatorio es muy importante, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Usted que es el profesional acá en el tema, usted es el que más sabe sobre todo qué es lo que a veces se requiere para poder manejar y cubrir sobre todo eh, los tipos de tos y tratar al paciente, ¿no? Claro, Este, ¿no? así es, así es. Claro, Este, y el rizoma coccidis, pues, si quieres hablar un poquito respecto al EPOC, se ha tratado del manejo de otros fármacos que hacen inhibición de esta fosfodiesterasa 4, ¿no? Y para mejorar el efecto a la larga antiinflamatorio del estrés oxidativo, ¿no? Y esta raíz aparentemente con su efecto antiinflamatorio ayuda a esto, ¿no? sí, así es, doctor. Le agradezco bastante, doctor Garcés, por la exposición y a Gracias. todos los concurrentes. Desearles muy buenas noches, a cuidarnos mucho, sobre todo ahora que esta nueva variante ya está tomando de nuevo algunas bajas, pero para eso tenemos que cuidarnos muchísimo y tomar todas las medidas precavidas.